Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos como invitado central a Héctor Amodio Pérez. Muchas gracias por estar. De nada. Más adelante en el programa vamos a estar con Fito García hablando de la agitada interna del Frente Amplio. Hace 2 años cuando te entrevisté en España no te tuteaba, ahora ya te tuteo, así que te voy a tutear. Pues qué mala memoria tenés, porque yo creo que nos tuteamos desde el primer momento. Yo creo que al aire no te tuteaba, pero bueno. Bueno, eso, pruritos de periodista antiguo. ¿Por qué volviste? A presentar el libro. Nada más. ¿No se te pasó nunca por la cabeza la idea de que algo de lo que está pasando ahora podía pasar, viendo los antecedentes de lo que había pasado en la justicia sobre los hechos del pasado, juicios a militares por lo menos vidriosos en cuanto a las pruebas que tenían para condenarlos, acusaciones sobre las fiscalías de estar politizadas? ¿No pensaste que una cosa de esta podía pasar? No. O sea, no lo previste. No. Y ahora que te pasa, mirás para atrás y ¿qué decís? Que si lo llego a saber no vengo, claro. Evidentemente. Yo lo que pasa es que creí que al no tener cuentas pendientes ni con la justicia ni con la policía, podía presentarme aquí tranquilamente. ¿Qué pasa? Que me encuentro con que hay una modificación de una ley del año 2006 que se aplica con efecto retroactivo a 1972. Y eso que yo sepa es una ilegalidad, un atropello jurídico. En ningún país del mundo una ley se pone en vigor con efectos retroactivos al momento en que es fijada. Y si hay militares que están en esa situación, están injustamente en prisión. Sí, pero dejemos de lado, digamos, las cuestiones estrictamente jurídicas sobre ¿Es que es lo fundamental? No, ya sé que sí, pero siendo la acusación concreta que la fiscal hace, ¿vos pensás que el hecho de haber señalado a alguien, en las circunstancias que fueren? Que yo no he señalado a nadie. No he señalado a nadie. El MLN sabe quiénes son los que han salido a la calle a señalar gente. Lo sabe. Lo que pasa es que los han perdonado. Hay mucha gente que, mucha gente que en la tortura cantó, ¿no? Sí, pero que eso, cantó. La pregunta es, eso está aceptado. Haber cantado a alguien, haber señalado a alguien, haber mencionado a alguien, ¿no lo puede hacer a uno responsable de lo que esa persona vive luego por haber sido señalado? No, pero es que no es mi caso. No es mi caso. Yo sé por dónde querés ir, pero no es mi caso. Yo admito que no fui torturado. Por lo tanto, si yo hubiera señalado a alguien, efectivamente habría sido por propia voluntad, pero yo no lo hice. Yo no lo hice. A mí se me planteó un acuerdo en función de determinadas condiciones, que era ordenar los papeles, después ordenar a asesorar a Leniani cuando la primera tregua, y después reiteradas conversaciones con Trabal en la cual él me pedía mi opinión con respecto a cómo iban las negociaciones por las comisiones de los ilícitos y demás. Lo que el MLN me acusa es de haber señalado gente sin haber sido torturado, porque yo lo reconozco, yo lo admito, que yo no fui torturado. Entonces, yo admito que gente que fue torturada señale, pero eso no es lo que se cuestiona. Porque a esa gente nadie la cuestiona. Es más, hicieron un acto de contrición todos, porque no hay más que ver los libros editados por el Comando Mayor del Ejército, donde hay páginas y páginas y páginas de testimonios de detenidos. La tortura no la aguantó nadie. Sí, quienes estamos metidos en este asunto y hurgamos, yo te comentaba fuera de cámaras que,
me encontré con una entrevista que se le hace a un ex Tupamaro en la 36, en CX36, a Pereira Mena, donde una mujer llama por teléfono y es la hermana de Facinelli, un preso que falleció en el Batallón Florida. Y la mujer dice, lo que nosotros nos dijeron en ese momento fue que a él lo marcó en la calle Adolfo Bacen Alanis. Y si uno rasquetea un poco más, encuentra declaraciones de otro Tupamaro, Ricardo Perdomo, donde dice que el compañero suyo lo traicionaron y lo interrogaron incluso en cuarteles. O sea, que hay, si uno se pone a buscar, otros señalamientos en los que el MLN o gente del MLN acusa a otros de también haber traicionado en esa circunstancia, digamos. Y llama la atención que todo eso, digamos, desaparezca. Todo eso se olvidó. Y quedes vos. Incluso cuando la caída de la cárcel del pueblo, se me acusa a mí de haberla entregado. Y Bacen asumió su responsabilidad de inmediato, primero con Fernández Huidobro. Y Fernández Huidobro, cuando empiezan las negociaciones por la tregua, es el que traslada al exterior, se entrevista con Sendik y le dice que la cárcel la entregó el negro Nepo, Bacen. Y la respuesta es, vamos a dejar las cosas como están. Con el paso del tiempo luego Marenales admite. Marenales lo admite en el año 2009. Sí. Bacen había muerto en 1984, o sea que es lícito pensar que lo sabían desde 1972. ¿Y qué dice Marenales cuando lo reconoce? Que fue un error del compañero. Pero a mí me costó la acusación de traición. Ahora, y la acusación y la condena. Estamos hablando por un lado, de gente que pueda tener, como decís vos, cuentas pendientes contigo, los dirigentes más conocidos. Pero los tipos que estuvieron en el juzgado y que te acusaban, no son gente que está... No, esos son los mandados. ¿Por qué te siguen acusando gente que no tiene nada que ver en el asunto hoy, que está alejada, que no... Quartiani, el otro, Lister, ¿por qué te acusan? Yo a con Listre no me carearon. El careo fue con Quartiani y con Martel. Quedó claro con los dos. Quartiani estaba sentado frente a mí, yo le pregunté, ¿y vos quién sos? Y me dijo, yo soy Quartiani. Digo, ¿vos sos Quartiani? O sea, la primera vez que lo veía. Quartiani dice que yo lo delato, que yo lo señalo en la calle. Y a Quartiani lo detuvieron porque él estaba vigilando la sede del Instituto del Servicio de Inteligencia del Ejército, cuando el MLN no sabía que Trabal era un aliado futuro, y sus movimientos llamaron la atención, lo siguieron, lo detuvieron, y él dice que fui yo, que me reconoció por la nuca. En tus argumentos que diste del primer momento que te entrevisté en España, vos decías que una de las razones que llevaron al buen trato contigo era que Calcaño era conocido de una tía tuya. No, conocido no, era sobrino. Sobrino de una tía tuya. Hoy trajiste una foto, vamos a ver la foto, sí. Vamos a ver la foto esa, el que está en el, bueno, ahí está. Obviamente el militar es... Calcaño. Y detrás es mi tía Elsa, que es la madre de mi prima Liliana Modio, que me entregó esa foto hace unos días cuando nos encontramos, porque yo dejé de verla cuando ella tenía 5 o 6 años y ahora tiene 55. Y me entregó esa foto junto con otras y la he traído precisamente porque siempre se ha cuestionado esa relación y Calcaño cumplió una promesa que le había hecho a su tía. Si yo no caigo en el Florida, yo hoy a lo mejor era un héroe. Le pusimos al título de la nota del mito a la realidad. ¿Cómo ves vos cómo se te veía en todos estos años? Esa foto joven, de campera de cuero. De pana. De pana. Y ahora veterano y seguís siendo para mucha gente el mismo traidor, digamos. Bueno. Todos estos años
¿Vos qué pensaste sobre esto? ¿Te imaginaste este momento? ¿Sabías? No, pero lo deseaba. Por ejemplo, el cara a cara con Fasano, yo lo he deseado toda mi vida. Porque Fasano es parte fundamental de la historia falsa de este país. Yo jamás trabajé ni para los militares ni para el golpe de Estado. Los que trabajaron para el golpe de Estado fueron otros, que fueron los que trabajaron en las comisiones de los ilícitos, los que hicieron entrar a Sendik al Florida para que lo pudieran seguir y lo detuvieran, porque había que parar la guerra. Y como Sendik no quería parar la guerra, decidieron que lo mejor era hacerlo detener. Y llevaron a Efraín Martínez Platero al Florida, acompañado por el Gordo Calcaño. Entraron y el Gordo Calcaño era el chofer de todos ellos. Y cuenta Efraín, en una entrevista que le hizo Tagliaferro, Tagliaferro ha sido una fuente de información para mí valiosísima. Dice que se encontró con los compañeros en un estado lamentable, que estaban siendo torturados salvajemente. Algunos de ellos estaban encadenados y que vio a Mujica que venía de la tortura. Y eso es mentira, porque en el momento que Efraín narra ese hecho, se estaba actuando en las comisiones de los ilícitos, porque él menciona a Marenales. Y Marenales en la primera tregua, de junio a julio del 72, no estaba detenido. Cuando él menciona a Marenales se está refiriendo al mes de agosto. Vos lo que decís es que cuando llevan a Sendik, montan un escenario. Exacto. No, el escenario se lo montaron a Efraín, para que Efraín saliera y convenciera a Sendik de que había que parar las torturas. Porque estaban mal ahí. Exactamente. Le muestran lo mal que están. Ahora, una era pregunta. Mentira. Cuando comían en el casino de oficiales. Todos estos detenidos. Exactamente. Cuando algún tupa que estaba preso salía del Florida a reunirse con otro tupa que estaba afuera, ¿a nadie se le pasaba por la cabeza que después que volvieran, alguien lo podía haber estado siguiendo para contactar a este otro tupa y seguirlo? Les pasó porque lo cuenta, creo que es el mismo Fernández Huidobro que lo cuenta, que él salía acostado, tirado en el asiento de atrás, para que no lo vieran. Ellos sabían que los iban a... Porque en el ejército hubo distintas tendencias. Hubo gente que no estaba de acuerdo con las negociaciones. Y entonces aprovechaban esas negociaciones para montar sus batallitas particulares entre las distintas unidades, entre las distintas armas, porque eso de que las Fuerzas Armadas eran un conjunto homogéneo, eso es falso. Eso es falso. Lo que pasa es que agarraron a un MLN deshecho y la tortura funcionó. Pero hasta que yo salí en el 73, todavía no eran capaces de distinguir a un tupa de un comunista o de un OPR. Entonces, interrogaban sobre hechos que los detenidos no conocían, porque no sabían a qué organización pertenecía. Ahí cuando veíamos esa foto en la que estaba tu tía, ¿no? Sí, mi tía Elsa. Tu tía Elsa. Vos tenés hermanos. Sí. ¿Cómo vivieron estos años ellos? Mal, muy mal, peor que yo. ¿Por qué? Porque los echaban de todos lados, les retiraron el saludo. Mis hermanas, 2 hermanas, Ana y Cristina, eran militantes del Frente Amplio y los echaron de las agrupaciones. Era la hermana del traidor. Cada vez que iban a una oficina pública les cantaban el nombre en voz alta para que todo el mundo se enterara que ahí había un Amodio Pérez. O sea, lo pasaron muy mal. ¿Las echaron realmente del Frente Amplio? ¿Sí? Del comité de base que era militante, sí.
¿qué hacía ahí la hermana del traidor? ¿Y cómo era cómo era la relación contigo en estos años? Se fue al principio buena y después, a medida que yo fui intentando ir publicando partes parciales de este libro, porque esto es fruto de muchos años de trabajo, se empezaron a distanciar de mí porque entendían que yo lo que estaba haciendo era aumentando su mala situación. Hasta tal punto que un día me dijeron, no sigas, bastante suerte tuviste con Zafar, dedícate a vivir la vida lo mejor que puedas y olvídate del tema. Tanto es así que yo tenía la documentación que ayer Fasano reconoció, que leyó en el Batallón Florida, que fueron las declaraciones de Piris Budes. Yo las tenía fotocopiadas. Tenía fotocopiadas las declaraciones de Manera, Rosenkopf, Fernández Huidobro, que fueron detenidos antes que yo, donde ya señalan que yo era el responsable del contacto con Enrique Erro, y se pretende que yo, cuando me preguntan por eso, lo niegue. Tengo 4 testimonios en contra y después yo voy a decir que no. O sea, y se me acusa de haber traicionado a Erro. ¿Por qué te fuiste para ahí? Estabas hablando de tu familia. Porque cada vez que yo intentaba contar la historia real, a ellos les causaba más problemas. Porque enseguida iba un periodista, ustedes mismos, cuando yo empecé con las cartas, fueron a casa de mis hermanos y al comercio que tenían, y esa situación a ellos no les gustaba. Entonces nos fuimos alejando. Tanto es así que cuando muere mi padre no hablábamos desde hacía, yo qué sé, 1 año o 2. ¿Y ahora? No, ahora eso está resuelto. Está resuelto. Hemos reiniciado la relación y ya está. Lo pasado está. En buenos términos. En buenos términos. Tu padre tenía razón al final cuando te decía que no vinieras. No, mi padre no. Tu padre vos me contabas que él estaba en contra de que vos agitaras todo esto, ¿no? Ah, sí, claro. Pero no que no viniera. Mi padre murió en el 2009. Bueno, no, ya sé que... Muy raro eso. Yo ya sé que que tu padre es muerto, pero vos me contaste que tu padre decía que no quería que no agitaras todo esto. Exactamente, por la familia. Por la familia. Si por él hubiera sido, porque mi viejo me apoyó siempre. Mi padre fue el enlace como Fasano, intentó antes vender el libro en la Argentina, en Buenos Aires, y me apoyó siempre, porque él sabía que yo tenía que iniciar una vida nueva, que no tenía medios de vida, y que después de años de clandestinidad, empezar sin trabajo, en una ciudad extraña, en un país que ni siquiera sabía cuál iba a ser. Mi padre siempre me apoyó, siempre. Durante todos estos años el nombre de Héctor Amodio Pérez estuvo ligado a otro, que era el de Alicia Rey Morales, Sí, sí. que era tu mujer. Sí. Ella está en España. Sí. Ella tampoco está de acuerdo con todo esto. No. ¿Y seguís teniendo relación con ella? En este momento no. A raíz de las cartas. Por eso se cortó la relación. Exactamente. Pero durante todo este tiempo, todos estos años, sí mantuvieron relación. Sí. ¿Y vos contás en algún momento que viniste a Uruguay en estos años? Sí. 4 o 5 veces. ¿Y tuviste un contacto con Jessy Mackie? Sí. En el 98. En el bar Fernandito, primero, yo contacté con Jessy a través de una amiga común. Nos citamos en el Fernandito. Ella no sabía que iba a ir yo, ella creía que iba a ir su amiga. Y yo había viajado
de barba y bigote, y no me reconoció. Y entonces le mencioné algunas cartas que ella me había enviado a través de esta amiga en un proceso, digamos, de reencuentro, porque ella al principio también se creyó la historia oficial. Para quien no sabe, Jessie Macchi es una connotada tupamara, fallecida ya, muchos años en prisión. Ella no terminó por aceptar tu versión, digamos. Sí, porque era evidente para ella, en cuanto para ella y para mucha otra gente. Algunos pueden decir, está muerta, ¿no? ¿Cómo ahora, cómo? Sí, claro, lo que pasa ¿Pero es vos tenés que... alguna prueba de eso? No, la tuve porque guardé las cartas, pero una avería en un caño del saneamiento me mojó, me inundó un depósito donde yo tenía mucho material y se convirtió en una cosa, estaban escritas con tinta, no con bolígrafo, y se hizo una mancha azul, parecía que habían ensuciado con... En algún momento hablamos de cómo el MLN en aquel momento trataba a las mujeres, a propósito de la relación con la negra, que ocupó cargos importantes. Nunca una mujer integró un ejecutivo. No. Y vos decías que vos estabas dentro de una línea feminista. ¿Qué diferenciación había en la guerrilla con las mujeres respecto de los hombres? Formalmente se decía que ninguna, pero realmente había. Y el hecho de que ninguna mujer haya ocupado un puesto en el Ejecutivo es un elemento, porque cuando yo soy detenido en 1970, la designada para ocupar mi puesto en el Ejecutivo era ella, Alicia. Y Sendik ya había tenido demasiados encontronazos conmigo por la conducción que él hacía de su sector y lógicamente intuía que Alicia iba a seguir la misma línea de control que yo había llegado. Y se inventó una tarea específica para Alicia, que fue darle los contactos con los políticos, con Flores Mora, con Wilson, y no recuerdo en este momento, y con Erro. Y entonces no la dejaron integrar el Ejecutivo. ¿Sí había actitud machista en el MLN? El machismo se expresaba en otros aspectos, en la relación, en la minusvaloración que se hacía de los aportes de las mujeres. Hay que reconocer que en ese momento la única que peleó por la condición de la mujer fue Alicia Rey, la única. La única. Mujeres había muchas. Lo que pasa es que venían de una sociedad machista y estaban acostumbradas a ser minusvaloradas. Y Alicia no. Alicia se rebeló contra eso. No vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a profundizar un poco más en la causa judicial, a quién van a citar la parte de Amodio, a Piris Budes, el otro traidor, como dicen en el MLN. ¿Vos decís que este sí fue traidor? ¿Cómo? ¿Vos decís que él fue traidor? No, yo no califico. ¿Pero cómo yo no califico, lo han calificado ellos. Pero a vos cuando llegaste te dieron un montón de papeles para ordenar que eran los de él. Claro. Entonces... Pero yo no lo califico. Lo han calificado los mismos que me acusan a mí de traidor. Han dicho que ha hecho mucho más daño él que yo. Mujica dijo Mujica. eso. Mujica. Está, pero ¿cómo lo calificás? Yo no lo califico. Él buscó una solución para su vida, porque a él se le acusa de la muerte de Pascasio Báez y él no tuvo nada que ver. ¿Qué es para vos la traición? La traición es engañar. Traicionar es engañar. Decir que estás manteniendo una actitud, una posición y estar
haciendo lo contrario. ¿Nunca traicionaste a nadie? En mi vida privada sí. En aspectos afectivos, fundamentalmente. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Estamos con Héctor Amodio Pérez. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Seguimos en la mira, estamos con Héctor Amodio Pérez. Decías que tu abogado va a citar como testigo a Piris Budes. Está citado. Está citado. Se le convocó al juzgado, no se presentó argumentando que estaba convaleciente de una operación y no sé ahora en este momento en qué estado está ese punto, no lo sé. Se llama la atención que Piris Budes, como comentábamos antes, Mujica, el propio Mujica dijo que Piris Budes había hecho más daño que Amodio Pérez. El Partido Comunista reconoce en hombres como Jorge Gundelsov a una persona, a un comunista que cayó, luego se convirtió en colaborador, torturó, violó mujeres. Hay varios con nombre y apellido. Y nunca fueron sometidos a la justicia bajo este rango en el que está siendo sometido Héctor Amodio Pérez. ¿Qué es lo que se pretende con la convocatoria a Piris Budes? Que Piris Budes declare en los puntos que los abogados le vayan a solicitar. Yo eso lo ignoro porque no soy mi abogado. No sé, pero me imagino que la estrategia más o menos la conocerás. O sea, lo que se busca de alguna manera es equiparar a ciertas actitudes que se le señalan a Piris Budes, claro, para ver por qué a él no y a vos sí, digamos. Y por qué a base era un error y a mí me costó la condena. Pero está muerto. ¿no? Sí, está claro, muerto, está digamos. muerto. Pero eso es un antecedente. Está bien. Y para este hombre no hay fecha de citación. Vos decías que Marenales cuando estuvo en el juzgado, él no reconoce. Porque vamos a ver. Toda esta gran acusación que hay sobre la traición de Amodio Pérez, si uno lo empieza a bajar a tierra y a puntualizar, los casos que se mencionan son 3 o 4 con nombre y apellido. 3 o 4 con nombre y apellido. Uno de ellos es el caso de Marenales. Pero Marenales dice que no fuiste vos que lo entregaste. ¿Eso fue lo que dijo en la justicia? No. Él lo que dice es que no puede atestiguar o verificar que yo lo señalé, porque yo estaba, sí, y él sabe que yo estaba, sí, porque posteriormente a su detención, cuando Leniani me dice, ¿sabe una cosa? Marenales dice que usted lo señaló. Y entonces yo le dije, pues, ¿me admite usted una entrevista con él? Y me dijo, sí, ¿cómo no? Dice, está Mujica también. Digo, pues, si puede ser con los dos, mejor. Y entonces estuvimos más o menos a esta misma distancia. Ahí Marenales, aquí Mujica, aquí yo, ahí Leniani y Calcaño. Y entonces le pregunté, ¿por qué decís que yo te señalé? Y me dijo, porque vos estabas. Digo, claro que estaba. ¿Y vos explicale? Y le expliqué lo que pasó. Lo confundieron con Engler. Y como se habían concedido garantías recíprocas... Con Engler tenían garantías y con Marenales no. Con Marenales si se bajaba no, el milico... Marenales lo iba a tirotear. Que fue lo que intentó hacer. Ahora yo avisé, es Marenales, lo va a matar. Está bien. Si todo esto que vos decís de esta trama en la que los principales ex dirigentes o dirigentes tupamaros están, hubiera sido muy sencillo para Marenales marcarte en el juzgado. Sin embargo, no lo hizo. Porque el testigo no puede mentir.
Sí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no me marcó? Pues no lo sé. Llamarlo a Marenali y preguntárselo. No, ya sé, digo, pero no me encaja esa pieza en esta historia que estamos viendo, una trama contra vos. Exactamente. Te escuché decir algo que no recuerdo que lo hubieras dicho antes, en la entrevista anterior, de que te arrepentís de haber sido Tupamaro. Sí, lo que pasa es que... ¿Cuándo llegas a esa conclusión? Uy, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se me exige que haga la autocrítica antes de que se aclare esta situación. A mí, tus amigos Garcés y Abercrombie me reprocha que sigo siendo Tupamaro. Me reprochan que no haya hecho autocrítica. Es que no llegó el tiempo de la autocrítica. Yo primero tengo que resolver esta situación. Amodio Pérez no es el traidor. Después vendrá mi autocrítica. Pero eso no lo vas a... o sea, ¿cómo es resolver que Amodio Pérez no es el traidor? ¿Dónde lo resolvés? ¿Ante un tribunal popular? Exacto, sí. Que la gente, que la gente conozca. La gente va a pensar una cosa una y muy otra bien, entonces... muy bien, pero ya está cambiando. Yo en este momento salgo a la calle y la gente me saluda, me da la mano y me da ánimo. Adelante, Amodio, me dice. Y yo estoy en eso. Estás como un político. Estás como los políticos. Soy un político. Sos un político. Estoy actuando en política, ¿no? Estoy incidiendo en la marcha de este país. Soy un grano en el culo para mucha gente en este momento. Tan es así que se están gastando miles de dólares. Incidiendo en la marcha, yo diría que no tanto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo, digamos, yo pienso que lo que tu testimonio aporta es, si uno corta la historia hasta el golpe de Estado, hoy tenemos una historia del MLN desde su comienzo hasta el 85, que era guerrilla, rehenes. La condición de la tortura y todo eso había como santificado muchos errores. Si hoy lo que vos haces, me parece, es focalizar en la historia del MLN desde que el MLN comienza hasta que el MLN termina y comienza la dictadura. Y si le sacamos la tortura, lo que queda es una cosa bastante jodida de ver, digamos. Me parece que, a mi juicio, ese es un poco tu aporte. Ahora, que eso cambie el país, no me parece. Ahora, cambia la historia. Ahora, una cosa que... Cambia la historia. Toda la historia de este país, los libros de estudio, los cursos escolares, están basados en una mentira histórica. Incluso se dice que no existió la guerrilla, que fue un grupo político en armas o armado. Nosotros nos organizamos como guerrilla para hacer la revolución. Creímos que la podíamos hacer. Ahora, pero ayer me sorprendiste cuando dijiste que te arrepentías de ser tu mamá, ¿no? Sí, me arrepiento. Porque una cosa que a mí no me cerraba de tu argumento es, vos le cuestionás a la dirigencia del MLN de aquellos años haber mandado al matadero a un montón de gente. Pero no cuestionás casos como el de Pascasio Báez. ¿Cómo que no? O el de Roque Arteche. Vos me dijiste el caso de Roque Arteche. Estaba aceptado. Estaba aceptado. Era Roque Arteche, un expreso común, se vuelve Tupamaro, un día afana una cosa de la casa donde estaba, le pegan un tiro en la cabeza. En el código de conducta que había en ese momento, se sabía que eso podía pasar. ¿Pero hoy te arrepentís de eso? Claro. Me arrepiento de haber sido Tupamaro. Me arrepiento de haber pensado con 20 y pocos años que podíamos hacer la revolución. Me arrepiento. En ese momento lo creí, pero hoy me arrepiento. Explícame esto. ¿Por qué vos, Mujica, Fernández Huidobro, Rosenkopf, cuando se le pregunta si mataron alguna vez, todos dicen que nunca mataron? Es posible. Pero mandaron al matadero a un montón de gente y mandaron a pibes a limpiar a policías para sacarle un arma, y los jefes nunca fueron al frente. No fueron. Pero nunca mataste. Estos que me Yo fui al frente en muchas operaciones. Pero nunca mataste.
nunca fue necesario, muchas veces, ni usar las armas. Claro, pero a mí me llama la atención que, te estoy nombrando unos cuantos, Fernando Huidobro, Rosenkopf, Mujica, Bueno, es que los vos, que me estás nombrando, Zabalza, son de los menos participativos en operaciones. fueron los rehenes, eran los capos. Claro, pero no fueron rehenes por tupas, fueron rehenes porque participaron en la venganza por haber estado participando contra Val en el intento de un golpe de Estado para parar el que se venía. Vos decís que lo de los rehenes no es tanto por su peso en el MLN, sino por la participación que hubo en las negociaciones del Florida. Exactamente, porque si no, Mujica no hubiera ido de rehén, Zabalza no hubiera ido de rehén, eran figuras de segundo o tercer nivel. Rosenkopf. Pero Rosenkopf integró el Ejecutivo, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, pero los que llevaban la voz cantante no era Rosenkopf. De los rehenes, los únicos que tenían consideración de peso dentro del MLN eran Sendí, Fernández Huidobro y Marenales. Los demás no. Ahora, ¿vos nunca creíste la historia de que un sector de las Fuerzas Armadas podía ser aliado de ustedes para encarar? No, nunca me lo planteé. Cuando yo tomo contacto con las Fuerzas Armadas es cuando yo llego a la conclusión de que me tengo que ir de este país porque estoy acusado por haber entregado la cárcel del pueblo, soy acusado, condenado a muerte, y llego a la conclusión de que tengo que buscar la forma que se me lo ofrecen las Fuerzas Armadas, y yo me integro en ese momento a buscar una solución personal para mí y para mi compañera. Lo que pasara después a mí me tenía sin cuidado. Tanto es así que Trabal, cuando creyó que el golpe se podía dar, me dice, no te vas a tener que ir. Y yo le decía, estás loco. Vos decís que no querés calificar lo que hizo el Tino, Piri Gúdez, ¿no? Sí, no. Pero digamos, o saquémosle el nombre. Una persona, para salvarse ella y su mujer, Sí. entrega a 2 o 3 o 4 o 5 compañeros. ¿A vos esa actitud qué te parecería? Es lo que yo busqué una solución sin entregar gente. No, yo no estoy hablando de vos. Yo llegué a un acuerdo. Yo no estoy hablando de vos, yo estoy diciendo una situación hipotética. Sí. ¿Vos cómo calificarías eso? ¿Lo entenderías? ¿Pensarías que es un traidor? ¿Qué? No, si en ese momento él mantiene una discrepancia con su organización, que Piri Gúdez la venía manteniendo, porque Piri Gúdez mantuvo una línea interna muy parecida a la mía. Había que frenar el plan Tatú, había que frenar el segundo frente y había que seguir con la línea de propaganda armada. ¿Vos ya sabías en aquella época que Piri Gúdez estaba en esa línea? Claro, por eso lo sacan del Ejecutivo. Cuando el Niato y Sendik dan el golpe de Estado en marzo del 72, a Piri Gúdez lo quitan. Porque Piri Gúdez era el encargado desde el Ejecutivo de coordinar con las columnas del interior. Y Piri Gúdez estaba en contra. Estaban en contra Basen, estaban en contra Rosenkopf, todos estaban en contra. Lo que pasa es que cuando se encuentran que tienen que dar la discusión con Fernández Huidobro y con Sendí, se echan para atrás, claudicaron. Ahora, vos digamos, esta hipótesis que yo te planteo, situación hipotética de un tipo en esas condiciones, vos la entenderías. Sí, claro. Ahora, es tremendo cómo culturalmente está vista la tradición. A mí hay un episodio que me causa, no sé si gracia, triste, porque todo tan triste, cuando en aquellas conversaciones con los políticos, Dardo Ortiz, el senador Dardo Ortiz, del sector de la derecha del Partido Nacional, te cuestiona a vos, y vos le decís, usted lo que tendría es que estarme agradecido
Sí, Porque yo sí. estaría atentando contra un grupo que quiere tirar a la democracia. Pero Dardo Ortiz, que era un tipo de la derecha del Partido Nacional, en su comentario prefiere ponerse del lado de los subversivos. Exactamente, porque los dos me tenían que acusar de traidor. Bueno, en ese momento... Pues yo creo que es una cuestión también, hay una cuestión cultural con los tupas y no, una cuestión cultural con la traición. Lo de traición viene desde la traición de Judas. De ahí arranca. Entonces, desde ahí, a todo traidor, a mí me han calificado el Judas Tupamaro. O sea que de ahí arranca. Yo entiendo que una persona que ha tenido serias discrepancias, cuando es cuestionada injustamente, cuando se le acusa de responsabilidades, de haber decidido la muerte de Pascasio Báez, y él no fue. Fue Engler. Fue el ejecutivo de ese momento. Fue Engler que dio la orden. Engler fue el que lleva al Caraguatá la orden del ejecutivo de eliminar al testigo. Y en ese ejecutivo estaba el señor Marenales, estaba el señor Fernández Huidobro y estaba el señor... No, Fernández Huidobro no, eran Marenales, Bassen y Marrero y Rosenkopf. Le pido perdón al ñato que no estaba en ese momento. ¿Estaba Rosenkopf ahí? Sí, señor. Rosenkopf, que habla tanto en poesía, es un poeta ahora tan pacifista. Fue responsable Nunca fue, o sea, él fue tan guerrillero como yo. Lo que pasa es que él militaba en otro sector, en una columna mucho más débil y en el sector político. Nunca participó. La izquierda siempre ha negado el hecho de que se señale que la guerrilla fue un motivo importante en el golpe de Estado posterior. Fue la excusa. Pero sin ella hubiera sido más difícil dar un golpe de Estado. Sí, seguro. No tenían excusa. Hubieran tenido las mismas razones que tuvimos nosotros para levantarnos contra el sistema. Nosotros no nos enfrentamos al gobierno de Pacheco. Nosotros nos enfrentábamos al sistema, al capitalismo. Nosotros lo que queríamos cambiar era la situación económica, la distribución de la riqueza en el Uruguay. Nosotros le dimos a los militares y los políticos, los que levantaron la mano votando el estado de guerra interna, esos avalaron. Avalaron absolutamente todo, avalaron incluso las torturas. Esos sabían que cada uno que fuera detenido lo iban a torturar. Y ahora de eso no se dice. Pero Jorge Valle, Sanguinetti, la bancada de la democracia cristiana, todo el mundo votó, todo el mundo levantó la mano. ¿Qué es eso de que no podés ir preso? De que yo no voy a ir preso. ¿Qué dijiste? No voy a ir preso. No voy a ir preso porque yo espero que la justicia retome la racionalidad. Claro, pero si te procesan con prisión vas a ir preso. Sí, claro. No, iré preso hasta que la Suprema Corte me libere, que eso es lo absurdo de esta situación. En mi caso está el capitán Lucero. Sin embargo, a Lucero, te leo, en el mismo expediente la Fiscalía pidió el procesamiento con prisión de Asensio Lucero y la propia jueza Estarico, con buen criterio, difirió la resolución al respecto hasta tanto no se resuelva la prescripción alegada por la defensa, porque carecería de sentido lógico procesar a alguien y someterlo a prisión para que meses después se determine que las conductas que se le imputan estaban prescriptas. Y en su momento se debió clausurar las actuaciones. O sea, en la misma situación que yo está Lucero, que la jueza
dictaminó o decretó que hasta tanto esto no se resuelva, no se le procesa. Sin embargo, la fiscal, en este caso, pide mi procesamiento cuando estoy en la misma situación que... Espero que la jueza adopte el mismo criterio, porque es lógico, ¿no? Si no, estaría ya violando demasiado evidentemente las condiciones de cada uno. Cuando termine todo esto, te volvés a, si no te procesan con prisión, te volvés a España. No, si no me procesan, no. A mí me tienen que amnistiar o reconocer que los posibles delitos, en caso de que se hubieran cometido, están prescritos. ¿Te volvés a España? Sí. Mi vida está allá, no está aquí. No está aquí. Además, me voy con un dolor tremendo porque he visto un Montevideo, por lo menos, peor que cuando en 1963 nosotros dijimos que esto no se podía aguantar. La situación de la ciudad, los conflictos, el mangoneo en todos los niveles, la gente en la calle en un estado de depauperización total en todos los aspectos. Vamos, por las calles, por las veredas no se puede andar. Y digo, tanto esfuerzo, tanto dolor para esto, para llegar 50 años después con un gobierno que levantó las banderas de la igualdad y para llegar a esto. Yo lo comparo un poco con la situación, el acuerdo ahora entre Cuba y los Estados Unidos. Cuando los cubanos se levantan contra Batista, lo hacen para que Cuba deje de ser el prostíbulo de los yanquis. Han pasado más de 50 años, una situación de deterioro de Cuba total, una condena a su población de miseria y de pauperización total, viviendo de lo que se pueda, para después de 50 años firmar un tratado con los Estados Unidos en un sistema económico en el que Cuba no tiene lugar, no tiene sitio. Lo único que va a poder ser Cuba otra vez es el prostíbulo de los Estados Unidos. Te quedo muy agradecido por haber estado. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.